Esta es la práctica correspondiente al laboratorio número 4 del diagrama de secuencias número 11, correspondiente a la parte de neumática. Entonces, aquí podemos observar la simulación del laboratorio hecha en Automation Studio, puesto que para esta práctica se utilizaron los módulos de circuitos de Festo. Entonces tenemos aquí el diagrama del circuito y los tres cilindros que van a intervenir en la secuencia, tal como podemos observar en la imagen del diagrama de secuencias de los cilindros, donde podemos ver que son tres cilindros que actúan en diferentes determinados momentos, y que uno tiene más, el cilindro 1 principalmente al arrancar tiene una velocidad menor de salida que el cilindro número 2. Entonces vamos a examinar las dos partes, bueno, las tres partes: el circuito diseñado, la parte gráfica donde podemos ver el comportamiento de los cilindros y los sensores, y el correspondiente al HMI. Entonces, en la parte del circuito tenemos que un pulsador de inicio que activa una carga, como podemos ver en el diagrama de flujo de secuencias, perdón. El cilindro 1 es el que primero actúa, entonces esta carga correspondiente va a activar el cilindro. Al ser el cilindro 1 y 2 biestables, tenemos una carga para accionar la salida del cilindro, y otra para accionar el regreso del mismo. Entonces el cilindro 1 va a tener K1 y K raya al piso 1, y cilindro 2 va a tener K2 y K raya al piso 2. El cilindro 3 solamente es monoestable, entonces solo necesita de una sola señal, que va a ser proporcionada por K3. Entonces tenemos aquí correspondientes contactos de enclavamiento, y de acuerdo a la disposición de los sensores vamos a activar o desactivar estas cargas para que se hagan en la secuencia de acuerdo al diagrama. Tenemos unos auxiliares para los sensores 3 y 4 que ya vamos a explicar a continuación, y ya estos son los que accionan directamente las válvulas para los cilindros. Entonces vamos a examinar aquí detalladamente. Entonces, como vamos a observar, el cilindro 1 es el que primero se acciona. Entonces necesitamos ubicar un sensor. En la práctica del laboratorio se vio que se utilizó un sensor magnético, el cual, de acuerdo al diagrama, dice que en la mitad de su recorrido del cilindro, arranca el cilindro número 2. Entonces, por eso vemos que este está posicionado más adelante, no en el inicio pero tampoco en el final, sino más o menos en la mitad, de acuerdo pues a pruebas de simulación que ya podemos determinar que se accionará en la mitad. Entonces la función del sensor 1 es que cuando el cilindro 1 va saliendo, se activa para que se active el cilindro número 2. Posteriormente, en el diagrama de secuencias podemos ver que los dos cilindros, a pesar de que este arranca primero pero tiene una velocidad menor a este, los dos cilindros llegan al tiempo. O sea, llegan al tiempo al final de su recorrido, la salida completa del cilindro. Y que cuando estos dos llegan al final, arranca el cilindro número 3. Entonces se decidió colocar un sensor mecánico, un final de carrera, que es el sensor número 2, que cuando el cilindro número 2 llega al final, accione el cilindro número 3. Este sensor es ubicado aleatoriamente, puesto que, o sea, puede ser tanto en el cilindro número 1 como el cilindro número 2, pero pues se decidió que fuera en el cilindro número 2.
Cuando apenas llegue aquí, los dos van a quedar en alto y se va a accionar el cilindro número 3. Los dos cilindros quedan completamente salidos, llegan al final y se acciona el cilindro número 3. Entonces, como se podemos ver en el diagrama, cuando apenas llegue tiene dos sensores, el cilindro número 3. Uno es el sensor número 4 y otro es el sensor número 3. Apenas arranquemos las secuencias, el sensor número 4 va a estar prendido, pero no va a estar realizando ninguna función en ese momento. Porque el sensor número 4, como se ve en el diagrama, lo determinamos para el final. Es el último sensor que actúa. Entonces se tiene una condición dentro del circuito que este no se actúe hasta que el sensor número 3 no sea activado. Entonces eso nos garantiza que antes ese sensor, por más de que esté prendido, no va a intervenir durante el proceso hasta que le corresponda. Entonces, ¿cómo le corresponde? Cuando apenas sale y llega al final, podemos ver que en el diagrama que inmediatamente llega al final, él se devuelve. Y que cuando llega al final, el sensor 3 se va a encargar también asimismo de devolver al cilindro número 1. Es decir, va a accionar la carga K radial piso 1. Entonces va a activar apenas ese, y cuando apenas el sensor 3, ahí sí va a permitir que el sensor 4 pueda ser operado. Entonces cuando accione el sensor 3, él se va a devolver y va a activar. Cuando llegue otra vez al inicio, va a activar el sensor 4 y el sensor 4 va a hacer que el cilindro número 2 se devuelva para finalizar ya toda la secuencia. Entonces, bueno, vamos a explicar rápidamente el HMI, puesto que es muy sencillo. Se colocó un botón de inicio para que el que vimos en el circuito, que es el que arranca todo el proceso, y testigos para cada uno de los sensores. Sensor 1, sensor 2, sensor 3 y sensor 4, que ya han sido previamente explicados. Vamos a arrancar la simulación. Ya hemos organizado aquí las diferentes ventanas para que se pueda apreciar de una mejor manera. Accionamos el como podemos ver, los cilindros están en sus posiciones iniciales y podemos observar en el HMI, en el panel de control, que el sensor 4 está activado, pero a pesar de que está activado, como explicamos, no va a intervenir durante el proceso. Entonces, si tenemos en cuenta el orden en que se van a activar los sensores, tenemos que apenas inicie el proceso, el sensor 4 va a seguir activado porque está el cilindro 3, que es de los últimos en activarse, va a estar en su posición inicial, entonces ese va a estar activado. El primero que se va a activar es el sensor 1 y va a permanecer activo hasta que el sensor 3 perdón, el sensor 1 solamente va a estar activo una vez, porque solamente se va a activar mientras el cilindro está saliendo. Cuando apenas pase por este punto, va a activar, dijimos que iba a activar al cilindro número 2. Entonces es la única vez que va a estar activado. Y se activará una segunda vez cuando se esté regresando, pero ya ese sensor 1 ya no va a tener ningún efecto sobre el comportamiento del proceso ni en el circuito, sino solamente cuando la primera vez que se accione. El sensor número 2 sí va a estar activo un tiempo, o sea, cuando el cilindro número 2 llegue a su final, este va a permanecer activo un tiempo mientras el cilindro número 3 llega al final, llega, sí, de su posición inicial, llega al final, y cuando se devuelva y que el sensor número 4 haga devolver al cilindro número 2, ahí sí se va a desactivar el sensor 2. Entonces el sensor 2 vamos a ver que va a estar activado una buena cantidad de tiempo. El sensor 3 tal vez es de los que, al igual que el sensor 1, inclusive en menos tiempo vamos a ver que se active, porque solo se va a activar una vez cuando salga y inmediatamente el cilindro 3 regresa. Entonces vamos a ver el testigo se va a prender momentáneamente y va a regresar. Entonces bueno, ahora sí vamos a empezar. Entonces presionamos el botón, vemos cómo sale el sensor 1, sale el cilindro 2, perdón. Inmediatamente regresó 1, regresó este y finalmente regresó el cilindro número 2. Podemos ver que esto es un poco rápido y de pronto es difícil que se vea el comportamiento. Por eso
tenemos ayuda de esta gráfica que nos permite visualizar el comportamiento de los cilindros. Entonces, el color verde corresponde al cilindro número 1, el azul, la gráfica azul, corresponde al cilindro número 2 y el rojo corresponde a la gráfica del cilindro número 3. Entonces, si activamos esto, vemos como en la mitad justo prende el cilindro número 2. Cuando apenas llega, hay un pequeño leve retardo, pero se acciona el número 3. Si pausamos aquí la simulación, vamos a analizar bien la gráfica. Es necesario detener la simulación para regresar la gráfica. Entonces, podemos aquí apretar varias cosas. Apenas arranca el proceso, entonces se enciende el cilindro número 1, tal como se esperaba. Casi a la mitad esto ya es cuestiones de errores de simulación. O sea, no es la precisión del simulador no es la más adecuada, pero nos permite una gran proximidad al comportamiento que queremos del circuito y de los cilindros. Entonces, apenas está a la mitad, se acciona el cilindro número 2. Cuando el cilindro número 2 y el cilindro número 1 podemos ver que llegan casi al tiempo. Ahí también hay un leve retardo, son unos pocos centésimas de segundo que pueden ser despreciables. Entonces, apenas llegan aquí a su máximo, se acciona el cilindro número 3. Que apenas llega a su tope el cilindro número 3, aquí actúa el sensor número 3 y devuelve al cilindro número 1 y el cilindro número 3. Aquí este fallo también es cuestión de simulación, que vemos que como el retorno del cilindro número 3, del cilindro número 2 está comandado por cuando ya ha regresado completamente el cilindro número 2, pues por eso vemos esta distancia que existe entre que está sumado por el retardo propio del simulador más ese fallo del simulador en el retorno del cilindro número 3. Pero podemos ver que en general el comportamiento es el esperado. Se accionan los cilindros en los momentos en que se desea, o sea, los sensores actúan en los momentos que se requieren. No hay un retardo así ni un fallo que sea considerable, solamente estos, pero podemos ver, en la práctica se puede observar, o en la misma visualización de los cilindros se puede ver el retorno del cilindro número 3. Si se desea, pues vamos a hacer una prueba más para que se pueda observar bien el comportamiento de los cilindros. Entonces, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, retorna. Ahí ese error es el pequeño que tiene el cilindro número 3, pero no es por fallas del circuito, sino ya es propio del simulador. Entonces, ya hemos observado el comportamiento de la simulación del laboratorio, ya y que cumple con el diagrama de las secuencias. Y esto sería todo. Muchas gracias.